Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo me gustaría hablar con vosotros sobre los resultados de las elecciones en Galicia y preguntaros si creéis que estos pueden tener una lectura a nivel no solo nacional, que también, sino a nivel autonómico en las diferentes elecciones que se van a celebrar en España. Como sabréis, estas elecciones habían sido adelantadas para que coincidiesen con la votación en el Congreso de la Ley de Amnistía y desde ese momento los dos principales partidos a nivel nacional, tanto PP como PSOE, habían llevado la campaña en Galicia no solo en clave autonómica, sino también en este contexto nacional de la amnistía. Como veremos, para unos ha podido ser una decisión acertada y para otros ha sido nefasta, especialmente en vista de los resultados. Ha habido dos grandes ganadores de estas elecciones y dos absolutos perdedores. Sin duda, entre los ganadores se encuentra el Partido Popular, con Alfonso Rueda a la cabeza, que con 40 escaños, con más del 47% de los votos, ha revalidado el Partido Popular su quinta mayoría absoluta en Galicia. Eran unas elecciones donde la mayoría esperaba que el Partido Popular pudiera ganar y obtener la mayoría absoluta, no solo porque así lo decían la mayoría de las encuestas, sino porque también el Partido Popular es muy fuerte en Galicia. Pero esto podía volvérseles en su contra. Eran unas elecciones donde tenían poco que ganar y mucho que perder. ¿Por qué? Porque si no hubieran conseguido esta mayoría absoluta, no solo hubiera sido doloroso perder el gobierno de la Junta, que por supuesto después de 4 legislaturas gobernando, sino que muchos hubieran hecho de esto una lectura en clave nacional y hubiera afectado al liderazgo de Feijóo, especialmente al ser estas las primeras elecciones después de las elecciones generales y al ser también unas elecciones en Galicia, donde Feijóo tenía mucho que decir. Ha venido a ser el presidente del partido durante una larga temporada, el presidente de Galicia durante 4 legislaturas consecutivas, y de haber perdido muchos hubieran, tanto desde fuera como incluso desde dentro del partido, hubieran cuestionado el liderazgo de Feijóo. Sin embargo, no solo ha salvado una bola de partido, a pesar de una campaña cuya última semana ha sido convulsa, sino que creo que ha salido especialmente reforzado. Otro de los grandes ganadores de estas elecciones ha sido el BNG, que con 25 diputados, 6 más que las anteriores elecciones, la anterior legislatura donde ya habían obtenido unos resultados especialmente buenos, con más de un 31,5% de los votos, han obtenido un resultado histórico, el mejor de su historia en Galicia. El BNG, que es un partido independentista, que va contra la Constitución, contra el sistema autonómico, que rechaza el modelo territorial de España y que busca la independencia, ha planteado una campaña muy inteligente en términos electorales, donde esas cuestiones identitarias las ha mantenido, estaban en su programa, las ha sacado durante la campaña, pero ha centrado la campaña especialmente en términos sociales. ¿Por qué? Porque ha sido muy inteligente. Ha buscado robar el voto a sus dos principales competidores, que han sido el PSOE y Sumar. Y lo ha logrado. Quien también ha obtenido un resultado histórico, aunque en sentido contrario, ha sido el PSOE, que con 9 diputados, 5 menos de los que había sacado la pasada legislatura, que ya había sido unas elecciones especialmente malas, siendo el tercer partido, en estas elecciones ha obtenido solo el 14% de los votos, obteniendo el peor resultado en su historia en Galicia. El PSOE ha salido a perder las elecciones y las ha perdido. ¿Por qué digo que ha salido a perder las elecciones? Porque no buscaban ganarlas, no buscaban siquiera maximizar sus votos, haciendo una campaña contra sus principales adversarios, que eran Sumar, el BNG, al menos en términos de voto. Ha hecho una campaña centrada en que el PP perdiera las elecciones, incluso asumiendo que el PSOE iba a ser el tercer partido, incluso asumiendo que el principal partido iba a ser el BNG. Y con esta campaña, esperando no ganar, sino que el PP perdiera, el PSOE ha perdido. Y como veremos, va a tener consecuencias a nivel nacional. Respecto al resto de partidos, tenemos que empezar hablando por Democracia Orensana, que es un partido que ha logrado entrar en el Parlamento gallego con un diputado, evidentemente por Orense, y que a pesar de ser un partido gallego, con sus particularidades de Galicia, tiene también cierta similitud con otros partidos, o más bien con el sistema de incentivos que se está generando tanto en otras regiones de España como a nivel nacional. Y es que partidos de regiones o de ciudades más pobres, Democracia Orensana es un partido principalmente centrado en la ciudad de Orense, pero también con implantación en otros municipios, partidos de regiones pobres, como decía, han visto que existen claros incentivos para presentarse en unas elecciones, bien sean regionales, bien sean nacionales, y tener unos pocos escaños que les permitan, en caso de necesitarles para la investidura y para la legislatura, ser decisivos, atraer inversión a sus provincias y atraer más relevancia. En este caso,
y a pesar de haber obtenido un resultado mucho mejor quizá del que esperaban cuando se presentaron, haber entrado en el Parlamento de Galicia, será un resultado agridulce para ellos, puesto que con la mayoría absoluta del PP no les va a permitir condicionar tanto esta legislatura. El otro partido, que junto con el PSOE es el gran perdedor de las elecciones, es Sumar, el partido de Yolanda Díaz, que al venir la líder nacional del partido de esta comunidad autónoma, igual que en el caso que hablamos de Feijóo, pero en este caso de forma mucho más negativa, los resultados en Galicia van a tener una lectura a nivel nacional bastante perjudicial para ellos. Han sacado solo un 1,9% de los votos, y esto ni siquiera se debe a la división del voto con Podemos, que ha sacado un 0,25% de los votos, sino se debe a su campaña y a una cosa que también está pasando con el PSOE. Y es que los potenciales votantes de Sumar, recordemos que las mareas de Podemos habían sido la segunda fuerza en el Parlamento de Galicia, los votantes de Sumar, o sus antiguos votantes, o potenciales votantes, han entendido que si esto va de partidos nacionalistas, lo más interesante, lo más inteligente es votar directamente a un partido nacionalista, que es el que más rédito puede sacar. Con esto vamos un poco también, bueno, decir que Vox no ha entrado, y esto tiene una lectura también para la derecha a nivel nacional. A pesar de que en unas elecciones difícil para ellos, se preveía que no iban a entrar en Galicia. Galicia siempre ha sido una comunidad donde el PP, al estar tan fuerte, es muy difícil entrar para nuevos partidos. Le pasó lo mismo a Ciudadanos. Pero el resultado que han tenido, un 2,2% de los votos, que coincide con la crisis interna que tiene el partido y con unos resultados que no llegan a explotar en el resto de España, mandan un mensaje a la derecha, y es que la concentración del voto permite ganar elecciones y que en este caso Vox no es el partido que concentra el voto en la derecha, o en el centro derecha y derecha, sino que lo hace el PP. Por lo tanto, si esta dinámica se mantiene, las elecciones en Galicia, como digo, son particulares, pero si se mantienen otras elecciones, al final el votante de derecha se entenderá concentrar el voto en el PP, incluso aunque pueda estar ideológicamente no 100% de acuerdo con ellos, es lo más inteligente para ganar la derecha. A nivel nacional nos encontramos con un mapa donde el PP mantiene o incluso aumenta la mayoría de su poder territorial en las comunidades, mientras que el PSOE, en Pedro Sánchez, mantiene el gobierno de España. Y esto se debe a una estrategia iniciada por Pedro Sánchez, donde decidió que cediendo a una parte muy importante de las demandas de los partidos nacionalistas e independentistas, el Partido Socialista y él mismo siempre iban a poder gobernar aunque no ganasen las elecciones en votos, mientras mantuvieran un suelo de votantes socialistas convencidos. Esta estrategia electoral ha tenido diferentes consecuencias e incentivos. Por una parte, a nivel nacional, hay que reconocer que le ha servido para ganar las elecciones y mantenerse en el poder. Sin embargo, a nivel autonómico, está generando incentivos perversos. Y es que, por una parte, en muchas comunidades, los votantes están abandonando al PSOE y bien yéndose a la abstención, o bien incluso votando al PP. Pero en otras, lo que está pasando es que los votantes socialistas y de izquierdas están viendo que el nacionalismo puede atraer o puede lograr muchas más de las demandas que estos votantes reclaman, y por lo tanto tienen más incentivos para votarles a ellos que votar al PSOE, o incluso afectando indirectamente a Sumar. Esto se verá sin ninguna duda en las próximas elecciones que se celebrarán previsiblemente en abril en el País Vasco, y veremos lo que ocurre en Cataluña, pues si hay una comunidad que quizá puede funcionar diferente al resto y quizá puede beneficiar más al PSOE en esta estrategia, es Cataluña. Entonces serán las elecciones más interesantes para ver qué va a ocurrir en clave nacional. Mientras tanto, el PSOE, como digo, mantiene el gobierno de España al menos durante 3 años, hasta que Sánchez decida. Pero sin embargo, estas elecciones, al dar más poder a los independentistas, también tienen otra lectura. Y es que en el Congreso de los Diputados, los independentistas, más allá del BNG, se van a ver más fuertes para poder pedir cada vez más demandas. Y recordemos que la ley de amnistía, de la que depende en gran parte la gobernabilidad de esta legislatura, que no la repetición de elecciones, pues esta solo depende de Pedro Sánchez, aún no se ha aprobado. Entonces los nacionalistas seguramente tengan una lectura de estas elecciones de que tienen más poder de incluso el que tenían antes de estas elecciones. Finalizando, un gran ganador de estas elecciones han sido la mayoría de encuestas, que en su gran mayoría han acertado. En otro vídeo hicimos una media de encuestas. Es verdad que al PSOE le dieron un poco más de lo que finalmente han tenido, probablemente porque el PSOE ha perdido votos durante los últimos días de la campaña, y el BNG ha estado un poquito por encima de lo que pronosticaban. Sin embargo,
En su gran mayoría han acertado, especialmente la de GAT3. Y ha sido un absoluto fracaso de un órgano de propaganda del Partido Socialista pagado con dinero público, que es el CIS. Nuevamente ha sido la única encuestadora, si es que se le puede llamar así, que ha tenido un fallo estrepitoso. Y es que cuando no buscas acertar sino hacer propaganda para un partido, lo más lógico es que falles. Si te ha gustado este vídeo, puedes darle a me gusta, y te pido que hagas comentarios de las diferentes preguntas que hemos ido diciendo, si crees que va a haber una clave nacional, cómo crees que va a afectar al resto de partidos y al resto de elecciones, y también que si te interesan este tipo de vídeos sobre actualidad política, que te suscribas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.